Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en 2 de Corintios capítulo 2. La división de capítulos aquí no nos ayuda mucho. En los primeros 4 versículos de este capítulo, Pablo continúa la conversación que venía desarrollando desde el capítulo 1, acerca del cambio en sus planes de viaje. Tú mismo puedes ver eso en la manera en que está redactado el versículo 1. La mayoría de los comentaristas tratan todo el pasaje que va desde 2 de Corintios capítulo 1, versículo 23, hasta 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, como una sola unidad. Pero como lector de la Biblia, si estás usando un plan de lectura bíblica, como el plan RMM, el plan de lectura bíblica de Robert Murray McCheyne, entonces puede sentirse un poco brusco volver a entrar de golpe en esta conversación después de una pausa de 24 horas. Así que, para ayudarte con eso, permíteme recordarte brevemente lo que Pablo ha venido diciendo. Al final del capítulo 1, Pablo había dicho: «Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto». Así que la razón por la cual Pablo no llegó cuando ellos esperaban que llegara, era que ellos no estaban en una condición espiritual adecuada para disfrutar una visita prolongada. Estaban peligrosamente desalineados. Y por eso, si Pablo hubiera llegado en ese momento, habría tenido que llegar como un disciplinador firme, en vez de llegar como un padre tierno y como un mentor amable. Así que él había intentado tratar el asunto de la disciplina con anticipación, por medio de la carta y por medio de la visita de emergencia, para que su visita más larga, la cual todavía estaba en su agenda, pudiera ser un tiempo de refrigerio mutuo y de gozo. Y aquí al comienzo del capítulo 2, él continúa de manera muy natural con esa misma línea de pensamiento. Escucha ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Aquí el apóstol Pablo está funcionando de una manera muy parecida a un padre sabio y experimentado. La mayoría de los buenos padres te dirán que, cuando se trata de la disciplina, hay una zanja a cada lado del camino. Obviamente, tienes que disciplinar. Si no disciplinas a tus hijos, ellos no desarrollarán dominio propio, y terminarán convirtiéndose en un terror para ti y para todos los que estén a su alrededor. Pero por otro lado, tampoco quieres disciplinar demasiado. No quieres quebrantar el espíritu de tu hijo, y no quieres crear una cultura de conflicto constante dentro del hogar. Así que podemos simpatizar con el dilema en el que Pablo se encuentra aquí. Estos hijos espirituales suyos se están portando mal, y aunque él sabe que necesita tratar el asunto, preferiría no aplastarles el espíritu. Por eso, con mucha sabiduría, les da un poco de tiempo, esperando que ellos mismos puedan ordenar las cosas. Sin duda, él los dirige en la dirección correcta por medio de la carta severa, pero preferiría no tener que tratar este asunto personalmente cuando los visite la próxima vez. Los buenos pastores y los buenos padres entienden el valor de escoger bien sus batallas, y también entienden el valor de esperar el momento adecuado. Versículo 5. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí,
sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual, les ruego que reafirmen su amor hacia él. Pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Lo primero que notamos aquí es cuán tierno es Pablo hacia el ofensor. Él no menciona los pecados específicos, no vuelve a repetir toda su versión de la historia. Se refiere a todo el asunto de manera indirecta. Él dice, si alguien ha causado tristeza. Se refiere a esa persona como tal persona. Pablo entendía que si él hubiera dicho, ahora, en cuanto a ese adúltero descarado, o en cuanto a ese rebelde ignorante, entonces esa persona habría sido avergonzada todavía más. Pablo entendía que dentro de la iglesia las personas necesitan poder vivir más allá de sus pecados y de sus indiscreciones. Los miembros de la iglesia y los líderes de la iglesia necesitan tener memorias muy cortas, y también memorias bastante imperfectas. Ahora bien, por supuesto, por razones de seguridad, algunas cosas tienen que ser registradas y preservadas. Pero hablando en términos generales, los jóvenes y los creyentes nuevos necesitan poder crecer, madurar y dejar atrás sus antiguas inmadureces. Y por eso, ahora Pablo quiere asegurarse de que la iglesia no esté reaccionando de manera excesiva a sus instrucciones severas. Él está agradecido de que ellos hayan tomado la acción apropiada contra la persona que se levantó contra Pablo durante su visita de emergencia. Pero ahora parece que esa persona se ha arrepentido, y por lo tanto todo el asunto debe ser dejado a un lado y olvidado. Ahora bien, por mucho que admiremos y recomendemos el enfoque de Pablo aquí, en cuanto a sus referencias cuidadosas e indirectas, eso sí crea ciertas dificultades para nosotros como lectores de la Biblia. Como David Garland señala en su comentario, la falta de detalles deja en la oscuridad a los lectores que están muy alejados de la situación. Sí, ciertamente lo hace. Hay muchísima especulación acerca de la identidad de esta persona, precisamente por esas referencias indirectas, y precisamente por esa falta de detalles específicos. Era el hombre que estaba cometiendo adulterio con la esposa de su padre, en 1 Corintios capítulo 5. ¿Es de él de quien estamos hablando? ¿O era uno de los falsos apóstoles que estaban intentando socavar la autoridad de Pablo? ¿O era simplemente algún individuo que se opuso a los intentos de Pablo de imponer disciplina en la comunidad de la iglesia? Siempre habrá algunas personas así. Personas que piensan que los cristianos simplemente deben amar a todo el mundo y celebrar a todo el mundo sin importar lo que estén haciendo o a quién estén lastimando. Tal vez alguien así resistió los esfuerzos de Pablo para traer corrección y reforma. No podemos decirlo con certeza, porque simplemente no tenemos tanta información como quisiéramos. Ahora bien, yo tiendo a pensar que probablemente era la persona mencionada en 1 Corintios capítulo 5. A mí me parece completamente plausible pensar que ese hombre había rechazado los esfuerzos de la iglesia por excomulgarlo, y que debido a que era una persona de riqueza e influencia, la iglesia abandonó sus esfuerzos por hacerlo. Entonces, la visita de emergencia de Pablo tal vez tuvo la intención de fortalecerlos y apoyarlos en ese asunto. Pero cuando la iglesia no siguió adelante, y cuando este individuo reprendió duramente a Pablo por intentar sacarlo, y la iglesia no declaró públicamente que estaba del lado de Pablo, se abrió una brecha. Y eso fue lo que dio lugar al tono fuerte y directo de la carta severa. Entonces la iglesia fue motivada a actuar, y parece que la disciplina funcionó. El individuo se arrepintió. Presumiblemente, eso significaría que la relación con su madrastra terminó,
y que la ofensa contra su padre fue reconocida apropiadamente. Presumiblemente, también, la autoridad del apóstol Pablo fue reconocida públicamente por todas las partes, y por lo tanto, el arrepentimiento parece ser auténtico. Y por eso, el tacto de Pablo al no traer a colación todos esos detalles parece ser tanto tierno como sabio. Él quiere hacer que sea lo más fácil posible para este individuo volver a integrarse a la comunidad de la iglesia. Así que no ve ninguna necesidad de amontonar más vergüenza sobre él. Ahora, como dije, todo eso me parece muy plausible. Pero debido a la falta de detalles específicos en esta carta, los comentaristas están bastante divididos. La mayoría de los comentaristas antiguos favorecen la posición que acabo de describir, mientras que la mayoría de los comentaristas modernos favorecen una de las otras opciones sugeridas. Y eso está bien. Eso nos deja con un conjunto de principios que, por así decirlo, flotan libres de cualquier contexto específico, lo cual, a largo plazo, tal vez sea incluso más útil cuando se trata de volver a aplicar este pasaje en nuestros tiempos contemporáneos. El punto principal es que Pablo quiere ver a este individuo reincorporado a la comunidad. Al diablo le encantaría que este individuo quedara aislado, para que fuera una presa fácil. Al diablo le encantaría que esta herida se infectara y dividiera aún más a la iglesia. Conocemos su juego, dice Pablo, así que seamos rápidos para perdonar, y estemos vigilantes en la búsqueda de la restauración. Hay muchísimo que podemos aprender de la sabiduría y de la gracia de la respuesta de Pablo aquí. Juan Calvino lo expresa de manera muy útil en su comentario sobre este pasaje. Dice, hay necesidad de severidad, para que los malvados no se vuelvan más atrevidos por la impunidad, la cual con razón se considera un estímulo para el vicio. Pero por otro lado, como existe el peligro de que la persona castigada se desanime, debe usarse moderación en esto, de manera que la Iglesia esté preparada para extender el perdón tan pronto como esté plenamente satisfecha en cuanto a su arrepentimiento. En esencia, esto es simplemente Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, aplicado a la vida de la Iglesia. En ese pasaje, Jesús dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, perdónalo. Así que Jesús dice, tomen el pecado en serio, sí, pero tomen también el arrepentimiento en serio. Si una persona en la iglesia peca, traten el asunto. Si él o ella se arrepiente, perdonen. Es fácil equivocarse en cualquiera de las dos direcciones. Que Dios nos ayude. Versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Segunda de Corintios es por mucho la carta más personal del apóstol Pablo. A veces es casi dolorosamente personal, pero en la sabiduría de Dios creo que eso es algo muy útil. Si no tuviéramos Segunda de Corintios en el Nuevo Testamento, me imagino que podríamos pensar en el apóstol Pablo como una especie de robot teológico y eclesiológico. Simplemente, ya sabes, viajaba por todo el mundo diciendo cosas brillantes y plantando iglesias saludables. Pero Segunda de Corintios corre la cortina, por así decirlo. Nos muestra la realidad. Y la realidad era que Pablo fue afectado emocional y psicológicamente por la situación que se estaba desarrollando en Corinto. Él es muy abierto acerca de eso. Dice que fue a Troas para predicar el Evangelio, pero aunque la oportunidad estaba allí, no pudo hacerlo. Estaba angustiado y ansioso porque no había recibido noticias de Tito. Tito había entregado la carta severa y Pablo deseaba desesperadamente saber cómo había sido recibida esa carta. Y hasta saberlo, Pablo estaba deshecho. No podía predicar, no podía evangelizar, no podía concentrarse. Así que cuando Tito no llegó en el momento en que Pablo esperaba que llegara,
su preocupación por la seguridad de Tito y por la situación en Corinto llegó a ser abrumadora. Y básicamente se alejó de una puerta abierta. Y Pablo no oculta eso. Él está destacando su propia fragilidad y su propia humanidad. El estrés de toda esta situación lo sacó del púlpito, puso todo en pausa y cruzó hacia Macedonia, pensando que Tito se había visto obligado a viajar por tierra. Y eventualmente descubrimos en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5 y los versículos siguientes que en efecto se encontraron allí. Pero Pablo deja a los lectores corintios de esta carta en suspenso acerca de eso durante varios capítulos. Él está presentando un punto. Quiere que los corintios entiendan el costo del conflicto. Mira, el conflicto no es barato. Desgasta a los líderes de la iglesia y resulta en oportunidades perdidas para el evangelio. Y eso es importante que los cristianos lo entiendan. Escucha, a veces el conflicto vale la pena. A veces el conflicto es necesario si vas a ser fiel. Pero muchas veces, en realidad, no lo es. Ahora bien, como ya mencioné, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7, Pablo termina la historia acerca del misterio del paradero de Tito. Él dice, porque aun cuando llegamos a Macedonia, nuestros cuerpos no tuvieron descanso, sino que fuimos afligidos por todos lados. Por fuera había conflictos, y por dentro había temores. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado por ustedes, al contarnos del profundo deseo de ustedes, de su tristeza y de su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Así que, obviamente, Tito pudo ubicar a Pablo, y le dio el reporte muy alentador, de que la carta severa había logrado su propósito. La iglesia había tomado la decisión de volver a someterse a la autoridad de Pablo, y habían hecho lo que él les había requerido hacer con respecto al ofensor principal. Así que, así termina esa parte de la historia. Pero en los párrafos intermedios, entre el versículo 13, aquí en el capítulo 2, y el versículo 5 del capítulo 7, Pablo usa esa experiencia de angustia emocional como una introducción a su defensa del sufrimiento, como la experiencia normal de un apóstol. Pablo entiende su sufrimiento, emocional, espiritual y físico, como una marca de autenticidad, en vez de entenderlo como una vergüenza descalificadora, como ellos lo percibían. Él sufre porque representa al Cristo crucificado. Él sufre porque ha sido designado para predicar y para ilustrar el Evangelio. Versículo 14. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos, que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Ahora bien, la transición del versículo 13 al versículo 14 es abrupta, tan abrupta que algunos estudiosos han sugerido que todo el material que va desde 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, hasta 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4, originalmente era una carta separada y distinta. Pero creo que pensar así es perder el punto, y también es perder el estilo literario y retórico que Pablo está usando aquí. En esencia, él está creando una especie de tensión en la historia. Nos preguntamos, ¿qué está pasando con Tito? ¿Dónde está? ¿Qué le ocurrió? Y Pablo dice, sí, ¿sienten eso? Yo estaba sintiendo eso, pero todo eso forma parte del tipo de sufrimiento que yo tengo que soportar como apóstol. Y dejar esa tensión allí le da la oportunidad de ampliar ese tema. Pablo está desarrollando un argumento aquí.
Está respondiendo a aquellos que han asumido equivocadamente que estar en Cristo significa ser fuerte, ser poderoso y estar siempre estable, feliz, gozoso y próspero en este mundo. Pero esa no es la naturaleza del ministerio del Nuevo Pacto, porque esa no es la forma del mensaje del Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento es Cristo crucificado. Así que el rechazo de ellos hacia Pablo, debido a su humanidad y a su debilidad, pone en duda, desde el principio, la comprensión que ellos tienen del Evangelio. Mark Seifried llama nuestra atención a esto. Él dice, al final no es Pablo, sino el Evangelio, lo que está en juego. De hecho, los mismos corintios están siendo puestos a prueba. La pregunta es si aceptarán al apóstol débil y sufriente, que por amor sufre a favor de ellos. Así que por eso Pablo está poniendo en primer plano su sufrimiento físico, emocional, psicológico y espiritual, porque eso es lo que significa seguir a Jesús. Después de todo, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Ves? Ese es el Evangelio. Poder en el sufrimiento, poder en la tribulación. Así que Pablo no se está alejando de eso. Está insistiendo aún más en ello. Él dice, eso es lo que significa seguir a Jesús. Eso es lo que significa dar testimonio de Jesús. Y para expresar ese punto, Pablo usa una imagen tomada del triunfo militar romano. Después de una gran victoria, un general romano marchaba por la ciudad, encabezando un desfile de prisioneros y botín. Así es como Pablo se entiende a sí mismo. Soy un prisionero exhibido públicamente. Soy un esclavo desnudo de un mundo caído, ahora cautivo por la gracia de Dios en Cristo. Voy a donde soy llevado, y luzco como mejor sirve a los propósitos de mi Señor. Esa es una perspectiva muy llamativa, y es una perspectiva que exige una respuesta. Cuando miras a Pablo, te ves obligado a tomar una decisión. ¿Es esto lo que parece en la vida y la salvación, o no? Eso es lo que él dice en el versículo 16. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Entonces, ¿qué ves cuando me miras? Eso es lo que Pablo está preguntando. Y no solo está en juego la relación de ellos con Pablo, está en juego su comprensión del Evangelio. Paul Barnett es útil aquí. Él dice, la respuesta de ellos a Pablo los confirma, ya sea en muerte, como aquellos que se pierden, o en vida, como aquellos que están siendo salvos, llevándolo a clamar, ¿quién está capacitado para semejante tarea? Pablo entiende lo que está ocurriendo aquí. Él está siendo presentado como una ilustración del Evangelio. Así que, si te repugna lo que ves en mí, dice Pablo, entonces, ¿qué vas a hacer con Cristo en la cruz? Porque ese es el Evangelio. Cristo en la cruz, poder en la debilidad, vida en la muerte, gracia aplicada en el punto de nuestra necesidad más grande y más profunda. Gracias sean dadas a Dios y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.